están? Mientras colocamos la presentación, quería agradecerles. No te oigo. Quería agradecerles la presencia y la invitación a este congreso. Es para mí muy agradable poder estar nuevamente en México y estar con ustedes, compartirles mi pasión por la optometría y mi pasión por la optometría comportamental. Entonces, pues, bienvenidos y muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar de 4 círculos, pero no vamos a hablar de cualquier 4 círculos, vamos a hablar de... No me funciona. Funciona. Vamos a hablar de los 4 círculos de Skeffington. Para las personas que tienen algún conocimiento de optometría comportamental, saben que Skeffington es alguien muy importante en la optometría comportamental. Entonces les quiero... Estaba apagado, difícil que funcione. Bueno, quería hablarles un poquito sobre quién es Skeffington para darles un poquito la historia de Skeffington. Skeffington no es alguien de mucho tiempo atrás, pero es lo suficiente para que nosotros tengamos una historia bastante grande en la optometría comportamental. Él era un optómetra norteamericano, no nació en Norteamérica, nació en Europa y era casado con una oftalmóloga. Y casualmente él se dedicó a la optometría comportamental, que es la parte más divergente, que diría yo, de la optometría en cuanto a la parte de oftalmología. Es también el llamado el padre de la optometría comportamental. Él estudió optometría y se dio cuenta que había muchas partes que él no había sido capaz de aprender en la universidad, que la manera que él manejaba a los pacientes como que no cuadraban con lo que había aprendido en sus estudios en optometría. Entonces decidió crear este grupo y fue uno de los fundadores del OEP, el Optometric Extension Program, para el cual yo soy la representante para Latinoamérica. Trabajamos única y exclusivamente en terapia visual y optometría comportamental. Entonces, Skeffington, dentro de sus manejos de su filosofía, utilizó ya la gama de Venn, que es solamente estos 4 círculos, pero él lo quiso utilizar como modelo representativo de lo que era para él la visión y qué significaba eso y cómo nos permitía hablar y tener la explicación de la visión y los procesos visuales. Él tenía una manera diferente de ver la visión y cómo la visión afectaba la parte no afectaba, sino cómo era la relación entre visión y el comportamiento. Entonces él decidió poner esta gráfica porque casualmente ayer me llegó un artículo que decía que nosotros, para poder entender y ver las cosas más claras, hacemos gráficas. Y él decidió hacer esta gráfica para representar esta explicación de lo que él era, para lo que él era la visión y los procesos visuales. Entonces, hablemos de optometría comportamental. Para las personas que no tienen mucha relación, que quieren tener relación, que quieren empezar, que están empezando, es esta aclaración. Las personas que ya llevan tiempo trabajando en optometría comportamental saben perfectamente cuál es la explicación para esto. Es definitivamente la conexión entre la visión y el comportamiento. Es básicamente eso. Entonces, ¿qué hacemos los optómetras comportamentales? Entendemos que la visión es la fuerza dominante detrás del comportamiento, es lo que nos guía. Entendemos el sistema visual de nuestros pacientes, el por qué hacen lo que hacen, por qué toman las adaptaciones que toman, por qué tienen las
costumbres o las desviaciones o los comportamientos que tienen. Entonces, vayamos un poquito más concreto a los 4 círculos de Skeffington. Y perdónenme un segundo, me voy a robar una botellita de agua. Entonces, ¿cuáles son los 4 círculos de Skeffington? Empezamos con el primero, que es la antigravedad. El segundo es el centramiento. El tercero es la identificación. Y el cuarto es el habla y la comunicación. Yo sé que la traducción no es perfecto español, pero él los hizo en inglés y tampoco es perfecto inglés. Entonces yo puse las palabras en español que realmente representaban lo que en inglés representa la palabra. Entonces empecemos hablando con el primero de los círculos. Vamos a hablar del círculo de la antigravedad. ¿Qué es la antigravedad? Es todo lo que la persona puede contestar a la pregunta ¿dónde estoy? Y ¿dónde están las partes de mi cuerpo una en relación con la otra? Entonces, para ustedes, cuéntenme qué creen ustedes que les ayuda para saber dónde están ustedes. ¿Alguien se arriesga? La visión. ¿Qué más? La sistema vestibular. ¿Qué más? Bueno, tenemos una buena idea. El sistema vestibular, la propiocepción y el 20% de las fibras del nervio óptico, que los que tuvieron el placer de estar ayer en la conferencia del Dr. Brunet saben de qué estamos hablando con ese 20%. Aquí vamos a hablar un poquito más sobre ese 20% de las fibras del nervio óptico. Entonces, les traje un dibujo de la parte auditiva o del oído y quería mostrarles aquí dos partes. Están los canalículos semicirculares y está la cóclea. No sé si me alcanza hasta allá. Uy, sí. La cóclea es lo que nos hace oír, ¿cierto? Los canalículos semicirculares tienen una función un poquito más vestibular. Entonces, la otra parte que vemos aquí son estos dos cables. Nosotros cuando estuvimos en optometría estudiamos los nervios, los pares craneales, ¿cierto? Y aprendimos que pues son nervios, son cables, y que los cables son cables y llevan información, ¿cierto? Pero principalmente este nervio, lo que se dan cuenta ustedes acá, es que este nervio auditivo no es un nervio, son dos nervios que trabajan y van súper pegados de la mano. Y está el nervio auditivo y el nervio vestibular. Uno tiene una función auditiva, el otro tiene función de balance. Eso es importantísimo para lo que les voy a seguir comentando. Entonces, aquí les traigo otra gráfica un poquito más anatómica. En este lado tenemos el hueso, tenemos venas, tenemos arterias, tenemos nuestros dos cables, venas, arterias, nuestros dos cables. Pero ¿qué pasa? ¿Ven la proximidad de eso, de las arterias y las venas? Entonces, cuando hay alguna inflamación, ¿qué es lo que se afecta? El nervio auditivo, el nervio vestibular, problemas de balance. Entonces, esta parte es una gráfica un poco más grande de los canales semicirculares. Y en esto yo lo que les quería mostrar es que estos canales semicirculares, dentro de ellos tienen unas vellosidades pequeñitas, que esas vellosidades son los que nos determinan la velocidad, nos determinan aceleración y desaceleración, pero no nos dan ninguna información cuando estamos estables en velocidad constante. Entonces, la parte vestibular simplemente nos ayuda con la posición de la cabeza en relación con la gravedad, nos ayuda con esos movimientos en el eje X, nos ayuda con los movimientos en el eje Y, nos ayuda con los movimientos en el eje Z.
clave para darnos esa información. Esto simplemente dice lo que les acabo de decir de la aceleración y la desaceleración. Hablemos un poquito más, y eso es lo que nos da la parte vestibular. Ahora hablemos de la parte de propiocepción. No sé si para todos es claro qué es la propiocepción, pero ¿qué nos da la información de propiocepción? Ustedes, por ejemplo, cuando tienen este brazo, ustedes tienen los músculos agonistas y los músculos antagonistas. Un músculo hace movimiento, uno se contrae, el otro se relaja. Cuando ustedes hacen el brazo así y luego se invierten, el que era agonista se vuelve antagonista y de esa manera ustedes hacen el movimiento del brazo. Pero ¿qué pasa con esto? Nosotros tenemos unas fibras y unos receptores de estiramiento de estiramiento dentro de los tejidos conjuntivos y dentro de la masa muscular que nos da esa información, nos informa qué tan estirado está ese músculo o qué tan encogido está ese músculo. Y basados en eso nos da la idea de qué tan lejos o qué tan cerca está el brazo. Por ejemplo, si yo me quiero rozar la frente y yo tengo el brazo acá, eso me da un mapa, esas fibras de extensión me dan un mapa de dónde está mi brazo. Y eso es lo que me ayuda a calcular, porque mi brazo está ahí, lo voy a mover tanto para acariciarme aquí la frente. Pero ¿qué pasa? Que cuando esas fibras nos están dando información equivocada, si yo tengo el brazo acá, voy a acariciarme, pues llego hasta acá, tengo un espacio descuadrado, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando el brazo está acá y yo pienso que está acá? Pues simplemente en vez de acariciarme me voy a pegar. Y eso es con todos los músculos que tenemos en el cuerpo. Entonces nos hace un mapa general de dónde está eso. Eso es en la parte de los receptores de estiramiento y la relación agonista-antagonista. Ahora, tenemos otra parte y otra información que es la parte ascendente-descendente. Entonces, esta información es a través de los movimientos de la cabeza que hacemos en un sentido o el otro, o de la parte auditiva, de la parte vestibular. Esa información es la información que baja hasta los pies y nos da esa información, y de los pies con la propiocepción hacia la parte de arriba. Entonces tenemos un mapa general de nuestro cuerpo, de dónde estamos, de dónde empieza nuestro brazo y dónde se termina, dónde está la parte final de nuestros brazos. Nos da una idea bastante clara de dónde nos encontramos en el espacio. Entonces, bueno, esa es la parte que ya les dije. Básicamente la propiocepción son los ojos del cuerpo, es como la persona se ve a sí mismo. Entonces, teniendo eso, ya tenemos la parte auditiva, tenemos la parte propioceptiva, estamos mucho más ubicados, y ahora tenemos otra parte que es importante para darnos la idea con respecto a los movimientos oculares, es la articulación que queda en el cuello. Nos da otra información de cómo hacemos esos movimientos. Esta articulación, todos estos movimientos que hacemos, la información del cuello nos ayuda a saber dónde estamos y qué tanto tenemos que mover los ojos para tener algún movimiento de fijación. Entonces eso me ayuda, que si yo tengo que mover la cabeza para mirar de este lado del auditorio, me da una idea qué tanto tengo que mover la cabeza, o si tengo que mover la cabeza en este sentido. Ahora, esa articulación también nos ayuda, que si yo tengo que mover la cabeza de esta manera, los ojitos se me quedan quietos para que yo pueda tener un balance. Porque si los ojos no se mueven a la misma velocidad que se mueve la cabeza, de seguro ustedes van a caerse sentados, o yo. Ok, esta gráfica la puse aquí porque quiero darles una información y quiero que se den cuenta del repaso anatómico, que ustedes tienen el núcleo geniculado lateral aquí y de este lado tienen el colículo superior. ¿Ven qué tan cerca están? ¿Ven qué tan núcleo geniculado del colículo superior? Están bien cerquita en la anatomía. Y esa parte es importante porque ahí es donde va ese 20% del nervio óptico. Entonces, nosotros hemos aprendido, y de pronto
hemos aprendido correctamente, pero de pronto lo dejamos pasar porque pensamos que ese 20% es significante. Ese 20% es el que nos da el balance de la parte visual. Entonces, no todo lo que sale del nervio óptico llega a B1, a la corteza cerebral. Hay un 20% que para y es el que nos ayuda con la parte de balance. Entonces, no solamente la parte auditiva es lo que nos ayuda con esto. Entonces, esa parte para en nuestro folículo superior. Entonces, vuelvo a decir, 20% insignificante, lo estudiamos, no lo estudiamos, nos acordamos, no nos acordamos. Pues resulta que ese 20%, que es tan poquito, es 10 veces el tamaño del nervio auditivo. Entonces, por eso es que cada vez que un paciente tiene problemas de balance o tiene un traumatic brain injury, ¿cómo se dice en español? Bueno, eso, no les alcancé hoy. Y tiene problemas de balance, lo mandan a un terapista vestibular, pero miren la relación que se tiene con la parte visual. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener conocimiento de nuestra capacidad y de lo que podemos aportar. Esa parte simplemente pues cubre como un mínimo el 90%, o sea, tiene una función importantísima. Por eso se las quería nombrar acá y quería hacer que ustedes hicieran conciencia de la importancia de esta relación. Esto se los traje para hacer otra referencia en el tamaño de las fibras que hay en los nervios a nivel ocular. Entonces, 1 millón de fibras tiene el nervio óptico. El oculomotor, 30.000. El troclear, solamente 2.750, trigémino. Esto es simplemente para que ustedes se den cuenta del tamaño que tiene el nervio óptico, de la importancia en tamaño del nervio óptico. Entonces, haciéndoles un resumencito, el círculo de gravedad de Skeffington también es llamado el círculo de la locomoción. Nos da la idea de dónde estamos, dónde está el cuerpo, dónde están las partes del cuerpo con respecto a nosotros, y nos ayuda a saber en dónde estamos, de arriba a abajo, de pies a cabeza, qué es arriba, qué es abajo, qué es a un lado, qué es al otro, lateralidad. Los pacientes con estrabismo muchas veces no saben dónde está adelante, dónde está atrás, y definitivamente no saben cuál es la derecha y cuál es la izquierda. No solamente los pacientes con estrabismo, podríamos hacer una prueba aquí rapidito y muchos de nosotros no sabemos cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Entonces, es el círculo que nos da estas respuestas, nos ayuda con la motricidad gruesa, nos ayuda con la motricidad fina, nos ayuda con el control de los movimientos oculares. En la parte motora, ayuda con la coordinación, o sea, del desarrollo de grueso a fino, nos ayuda con la parte de motor grueso, la coordinación mano-ojo, la mano hace el movimiento, los ojos lo siguen, el bebé por ejemplo. De motor visual, visual-motor, hay la coordinación ojo-mano, el ojo lidera el movimiento, y luego ya es una coordinación que es más la etapa visual, que es donde el ojo lidera todo el movimiento y es el que comanda los movimientos. Él inicia el movimiento, la parte visual inicia el movimiento y lo lidera. En cuanto a la motricidad ocular, están los movimientos de seguimiento, los académicos, los movimientos de escaneo. Entonces fíjense por qué es importantísimo tener este entendimiento de la parte comportamental para saber qué es lo que hacemos nosotros. Hablemos ahora del círculo de centramiento. No sé cómo voy con el poder. Ok, ¿eso es lo que me queda? Ok, entonces me voy a apurar. Este descentramiento es el que nos ayuda a saber dónde está eso. ¿Y qué estamos hablando de eso? Estamos hablando de eso como el objeto, eso que es lo que estamos viendo, y ese objeto puede ser en el aquí, en el ahora. Yo estoy viéndolos a ustedes acá y ustedes me están viendo a mí, algunos me están viendo a mí, otros están pensando, ay Dios mío, se me olvidó hacer las vueltas del banco, no he hecho el mercado, claro, dejé la puerta abierta en el jardín. Eso es otra parte en que están
ustedes utilizando eso es lo que ustedes escogen en el espacio, es el área que ustedes deciden dónde van a poner la atención. Y esto lo podemos hacer fijando el objeto con la fobia, con la parte central de la fobia, o con la parte periférica. Yo, por ejemplo, en este momento estoy mirando y fijándome en Laura, pero eso no quiere decir que no me estoy dando cuenta que hay una persona que acaba de salir de la conferencia hacia afuera. Entonces depende de dónde pongamos la atención. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes consideran que si el objeto está localizado en la retina, a ustedes esa distancia de ubicación en la retina les va a dar realmente la ubicación donde está el objeto en el espacio? Dependiendo de la fijación, ¿eso les va a dar la ubicación del objeto en el espacio? ¿O podemos decir que esa información del espacio está determinada solamente por la fijación? ¿O tenemos una parte binocular que es realmente también importante, la conjugación de ambos ojos, ¿cierto? Ahora, la parte binocular es más importante en la parte donde, en esta distancia, en la distancia de los brazos, la binocularidad ahí es importante, ahí es donde nos da información. Más allá de esa distancia de nosotros, de los brazos, hacemos como un estimado, basados más que todo en la profundidad, en la discriminación de profundidad. Yo soy capaz exactamente de decirles dónde está esa botella de agua, pero yo no soy exactamente capaz de llegar a coger un objeto que está mucho más del alcance de mis brazos. En el centramiento existen dos componentes principales: las claves monoculares y la binocularidad. Las claves monoculares está la constancia del tamaño, el paralaje, las variaciones de textura, las diferencias del flujo de movimiento en el espacio. Les explico. Ya tienes tu phone. Constancia del tamaño. La constancia del tamaño es algo que nosotros aprendemos. Aprendemos porque lo estamos viendo y lo aprendemos con la experiencia. Entonces, ustedes están viendo acá, voy a mostrar de este lado primero. Están viendo acá esta persona y esta otra persona. El tamaño de esas dos personas es diferente. Es exactamente igual. Esa es. Ahora, aquí tenemos otro, exactamente lo mismo. Este hombre y este hombre acá, ¿tienen diferente tamaño? No. Tienen exactamente el tamaño. Si nosotros vamos y los medimos, tienen exactamente el mismo tamaño. Entonces les pregunto, ¿qué respuesta describe mejor a las contribuciones relativas del centramiento para saber dónde se encuentra un objeto? ¿Las claves monoculares de profundidad o la estereopsis? Definitivamente el CMDP. Entonces, el centramiento va mucho más que la convergencia y la divergencia. Es todo lo que la persona utiliza para saber dónde nos encontramos, dónde estamos en el espacio. A menudo el mareo posicional está dado porque hay un imbalance entre la parte vestibular y la parte visual. Entonces, estas personas que tienen motion sickness, yo era una de esas personas. Ustedes no tienen ninguna injerencia en eso, tienen toda la injerencia. Muchas veces de los pacientes, a mí se me ha quitado eso a punta de hacerle terapia a mis pacientes. Yo no me he hecho terapia yo sola, pero a punta de hacerle terapia a mis pacientes, a la vez que yo voy haciendo, se me ha quitado. Ahora, entonces nos sirve para saber dónde está. A nivel ocular hablamos de fusión motora, hablamos de antisupresivos, hablamos de la fusión motora, la fusión del primero y segundo grado. Hablamos de la fijación monocular en un campo binocular y la fijación binocular en un campo binocular. Me voy a apurar porque ya el tiempo se me está acabando. Nos podemos referir a este círculo como el círculo de la localización, es lo que nos ubica en el espacio, ¿ok? Nos ayudan movimientos oculomotores muy exactos, estereopsis, habilidades de orientación espacial y facilidad de memoria visual. Hablemos del círculo de la identificación. El círculo de la identificación simplemente nos ayuda con el qué es eso. Ya sabemos dónde estamos, ya sabemos dónde fijamos, ahora tenemos que saber dónde estamos poniendo la atención, qué es lo que estamos mirando. Entonces, solo podemos identificar las cosas cuando tenemos previo conocimiento.
Si yo veo un camello y nunca he visto un camello, yo no voy a ser capaz de decirle qué es eso. Simplemente con las descripciones y con la experiencia podemos hacer eso. Voy a resumirles aquí en todo esto. Es lo que nos ayuda a identificar los objetos, es lo que nos ayuda a saber qué es. Es, por ejemplo, si tenemos una copa, podemos tener una copa de acuerdo y la definición de copa depende de la experiencia que cada uno hubiéramos tenido. Por ejemplo, puede ser una copa de vino, puede ser de plástico, puede ser de cartón, o puede ser la Copa Mundial de Fútbol, ¿cierto? Entonces, dependiendo de qué es lo que tengamos, si yo les vengo a hablar aquí de la Copa Stanley, muy seguramente ninguno de ustedes saben qué es la Copa Stanley, pero es la copa que se hace para los jugadores de hockey. Entonces, para mí en Canadá esto es común, para ustedes pues es inglés. En las partes visuales que nos interesan en la identificación es la fijación y la acomodación. Y resumido, la fijación tiene mucho más que ver con la acomodación. La parte central, si nosotros fijamos el objeto con la parte central, es lo que nos ayuda a dar la identificación. La acomodación nos ayuda a dar el detalle y la forma, pero la fijación es clave. ¿Ok? Este definitivamente es el círculo de las etiquetas, es donde le ponemos nombres a todas las cosas. Hablemos sobre el cuarto círculo. Y el cuarto círculo es el del habla y la audición. Y para Skeffington, la definición que Skeffington dio cuando estaba hablando del cuarto círculo, él dijo, y el cuarto círculo es el del habla y el lenguaje. No digo más. Eso era todo para Skeffington. Nosotros en el OEP adicionamos que esto es el círculo de la comunicación. Es ya después de tener toda esa forma que tenemos, el detalle, la identificación, el saber dónde está, el saber dónde la ubicamos en espacio, el saber dónde estamos nosotros, es lo que comunicamos, es lo que decimos, es lo que expresamos, es la experiencia personal, es la que comparamos con la experiencia de las otras personas, es lo que utilizamos para manejar nuestra parte auditiva y nuestra parte verbal. Lenguaje corporal, importantísimo. Yo no necesariamente, siendo latina, obviamente si a mí me amarran las manos no puedo hablar, necesito poderlas mover, pero otras culturas hablan menos con las manos, hablan más con las palabras. Muchas gracias y perdonen mi inglés y mi español.